A continuación analizaremos la sentencia condicional switch del lenguaje C++. Veremos cuál es el propósito de esta sentencia, cuál es su uso, algunos de los errores comunes a la hora de utilizarla, ejemplos de cómo utilizarla y algunos casos de estudio de proyectos reales que han utilizado esta sentencia. Aunque es posible encadenar varias sentencias if-else juntas, esto no solo es difícil de leer, sino que también es ineficiente. Consideremos este código. Aquí podemos ver que la función imprima nombre número recibe el entero x. Y cuando tenemos cadenas if-else, esta variable es evaluada, por lo menos en este ejemplo, 3 veces. Ahora, que hay que comprobar la igualdad de una variable o expresión con un set de valores es una tarea común, C++ provee un condicional alternativo especializado para este tipo de casos, el condicional switch. El siguiente bloque que tenemos acá en pantalla es muy similar al anterior, pero utilizando un switch. Vemos que tal vez la cantidad de código será la misma, pero la eficiencia de este bloque es superior a la de las cadenas if-else. La idea del switch es simple. Una expresión, en ocasiones llamada condición, es evaluada para producir un valor. Si el valor de la expresión es igual a alguna de las etiquetas del caso, las instrucciones son ejecutadas. Si no hay etiquetas que cumplan con el valor, entonces se utilizará el caso por defecto en caso de que esté especificado en el código. Comparada con la sentencia if, switch tiene la ventaja de solo evaluar la expresión una vez, por lo cual es más eficiente. Switch también deja claro al lector la estructura lógica de cada bloque. Es más fácil de leer que un if-else. Sí tenemos que tener en cuenta que switch solo evalúa variables de tipo entero y carácter. Para evaluar cadenas de caracteres, seguiremos utilizando if-else. Las sentencias switch son preferibles a las cadenas if-else. Siempre que se pueda, deberemos utilizarlas donde sea posible. Esta es la mejor práctica. La sentencia switch empieza con la palabra clave switch, seguida de paréntesis con la expresión que se va a evaluar. En este caso tenemos la variable x. Es común que la expresión sea una variable simple, pero puede ser cualquier expresión válida. El primer tipo de etiqueta es la de caso. Ella se utiliza con la palabra clave case, seguida por una constante. Si el valor de la expresión y la condición, o sea, x, es igual al valor que sigue a la etiqueta case, en este caso 1, entonces el código dentro de ese bloque será ejecutado. Existe también otra etiqueta con la palabra clave default. Esto se refiere al caso por defecto. Si se diera la situación en que en la condición no se encuentra ningún valor para los casos, entonces se ejecuta el código en la etiqueta default. Una buena práctica es colocar el bloque default al final, después de todas las etiquetas de caso. Esto para que tenga un orden lógico el código. En los ejemplos anteriores se utilizó return para terminar la ejecución de cada uno de los bloques case. Pero para esto también se puede utilizar la sentencia break. Hay una diferencia en cuál es su uso, que veremos a continuación. En este ejemplo, vemos que case 1 utiliza return para terminar su ejecución, pero esto causa que también se termine la ejecución de la función. Por otro lado, case 2 utiliza la palabra clave break, que terminará la ejecución de solo el bloque switch y permitirá que la línea de más abajo se imprima, la que dice solo en case 2 se imprimirá esta línea. La mejor práctica es que cada set de sentencias en el cuerpo de cada caso debe terminar con un break o un return. Esto también incluye al caso por defecto. Aquí tenemos otro ejemplo donde
una expresión tiene que ser evaluada una y otra vez. Podemos adaptarlo utilizando un switch, recordando que la ejecución inicia con la primera instrucción del caso. Y en este caso, como tenemos varias etiquetas apiladas, entre comillas, entonces podemos ejecutar simplemente una línea, que será la que se encuentra abajo. En este caso, este código analizará la variable c y la comparará con cada uno de los caracteres. Vemos que primero se listan todas las vocales. En caso de que sea una vocal, se regresará un valor verdadero. En caso de no, falso, determinándola como una consonante. De los cuidados que debemos tener con la sentencia switch es a la hora de utilizar variables. Es válido el poder declarar una variable dentro del cuerpo de la sentencia switch. No obstante, no se puede inicializar una variable. Dentro de los cuerpos del case, es posible inicializar una variable, nada más que se considera que es una mala práctica. Por otro lado, sí se puede utilizar la variable, y asignarle un valor. Lo mismo ocurre si la variable ya fue declarada en otro punto, se puede reutilizar en un diferente caso. Y como ya se mencionó antes, no se pueden inicializar variables. Ahora veremos algunos de los errores comunes a la hora de utilizar la sentencia switch. Un error muy común es el de los valores duplicados. Técnicamente no hay límite a la cantidad de etiquetas case que se pueden utilizar en una sentencia switch, pero cada etiqueta debe tener un valor único. En este ejemplo, vemos que se declara un case con el valor 54, por lo cual en la segunda línea no se podrá volver a declarar otro case con 54. Y algo que también hay que tener en cuenta es que si se fuera a declarar un carácter, puede que coincida con algún valor numérico. En este caso, el carácter 6 coincide con el valor entero de 54. ¿Cuándo termina un case? Cuando no hay coincidencia con una etiqueta case, las instrucciones se ejecutan de manera continua. Es importante recalcar que otra etiqueta no terminará la ejecución. Veamos este ejemplo. Tenemos case 1, que no coincide. Llegamos a case 2 y este sí coincide. Entonces, ejecutamos la línea que imprime el valor 2. No obstante, como falta la sentencia break o la sentencia return, los otros casos 3, 4 y el por defecto serán ejecutados. Eso se le llama un fall through. Los atributos son funcionalidades modernas de C++. Le permiten al programador darle instrucciones al compilador sobre el código. Para especificar un atributo se utilizan paréntesis cuadrados. En este caso, se recomienda como una buena práctica la utilización de fall through entre paréntesis cuadrados para denotar un uso intencional de este comportamiento. Recuerden, es la mejor práctica en la utilización del atributo fall through con un null cuando se quiere indicar que hay un fall through intencional. Ahora veremos ejemplos de uso de la sentencia switch. Aquí tenemos un ejemplo sencillo donde se crea una función de menú que recibirá una opción. La opción es introducida por el usuario. Dependiendo del valor numérico en la opción, entonces se redirigirá al usuario a cada uno de los diferentes submenús. Veamos un ejemplo. Supongamos que este usuario quiere ingresar al submenú 2, sea lo que sea que eso signifique en este programa. El usuario introducirá el número 2, lo cual enviará ese valor a la sentencia switch, lo analizará y nos regresará la cadena de caracteres definida en el submenú 2. Otro de los usos de la sentencia switch es para mapear valores.
Aquí tenemos un ejemplo muy sencillo. Tenemos que el usuario introducirá un número que corresponde al número del día de la semana, 1 al 7. Cuando se introduzca este número, la sentencia switch analizará este número y responderá dependiendo de cada caso. Si es el 1, primer día de la semana, tenemos domingo, luego 2, lunes, 3, martes, y así sucesivamente hasta llegar al sábado. Se recomienda siempre el uso de un caso por defecto para manejo de errores. En este caso, si el usuario introduce un 10 o un número negativo, entonces él indicará que el valor ingresado no es correcto. Solo existen 7 días de la semana. Veamos un ejemplo. ¿Cómo utiliza la sentencia switch en proyectos reales? Veamos un par de ejemplos. Yuzu es un emulador de Nintendo Switch para computadoras. Veamos cómo utilizan la sentencia switch, valga la redundancia, para hacer mapeo de errores de red. Aquí tenemos una función que traduce errores de red a errores generales del programa. Entonces, tenemos que se lee un valor de error de red que es utilizado por el switch y cada uno de los casos especificará qué código de error general se regresará. En este caso tenemos un código de error de red de éxito. Se regresa un código de error de éxito. En este otro caso tenemos un código de error de un data frame dañado. Entonces se regresa un código de error general de data frame dañado. Esto es una forma muy fácil de poder mapear errores de librerías a errores que utilizamos nosotros internamente en nuestro código. Como siempre, se recomienda la utilización de un caso por defecto. En este caso, da un mensaje de que ese código de error de red no ha sido implementado. Flameshot es una herramienta de captura de pantalla. Vamos a ver cómo ellos utilizan la sentencia switch para mapear las teclas introducidas por un usuario a las funciones particulares de esa tecla en el programa. En este caso recibimos un código de tecla. No sabemos a qué tecla corresponde ese código. Puede ser Shift, puede ser Tab, puede ser la tecla Escape. ¿Qué es lo que se hace? Se compara con el código que se guarda en la librería gráfica del programa para comprobar si ese código de tecla, digamos 001, corresponde a la tecla Escape. En caso que corresponda a la tecla Escape, entonces se regresa que el resultado del análisis del código de tecla es que la tecla presionada fue la tecla Escape. Lo mismo ocurre para todas las demás teclas. Vemos en este ejemplo cómo se pueden utilizar tantos cases como sean necesarios y siempre, como buena práctica, tener un caso por defecto que maneje el código de un posible error. Para mayor información, consulte los siguientes recursos y tómese un momento para explorar los diferentes programas y ver cómo se utiliza la sentencia switch en ellos.